muy privilegiado de poder venir a servirles en la predicación de la palabra, ¿verdad? Oren por mí para que el Señor me utilice mediante el poder del Espíritu Santo para poder predicarles fiel la palabra. Y ustedes puedan estar pendientes, ¿verdad?, al Evangelio que se va a proclamar, a la palabra que se va a proclamar, y puedan examinar si lo que estoy diciendo es conforme a las Escrituras o no, porque eso es muy importante. Toda predicación debe ir conforme a la palabra de Dios. No se le puede añadir y tampoco se le puede quitar. Así que, amada iglesia, acompáñenme a Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 al versículo 27. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, al versículo 27, 10, 27. Y dice la palabra en esta porción: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta mañana que podemos venir a rendirte culto, Padre eterno. Podemos venir a cantarte alabanzas, a adorarte, Padre. Ahora vamos a la parte de la predicación de la palabra. Señor, que esta palabra cale hondo en mentes y corazones y que nos lleve a vivir vidas piadosas delante de ti, Señor, conforme al Evangelio que tú nos has provisto, Padre, en tu palabra. Que podamos ver a tu Hijo exaltado y glorificado, Señor, y que podamos estar confiados en que de tu mano nadie nos podrá arrebatar. Estamos seguros en ti y te pido, Padre, que me utilices en el poder del Espíritu Santo para predicar tu palabra fiel, tal y cual. Te pedimos todas estas cosas en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón, amada iglesia, lo he titulado Seguros en Jesús. El título es Seguros en Jesús. Y el contexto de este capítulo 10 comienza desde el capítulo 9. Y después pueden en sus casas darle lectura al capítulo 9 y al capítulo 10. Y en el 9:40, capítulo 9, versículo 40, dice la palabra: algunos de los fariseos que estaban con él, con Jesús, oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, tu pecado permanece. Jesús en el capítulo 10 comienza a explicar a los fariseos y a la audiencia con una magnífica ilustración acerca del redil de las ovejas. Y él va explicando cómo si el que está cuidando las ovejas es un ladrón y viene un lobo o se las van a robar, él se va. Pero Jesús dice que él es el buen pastor que vela por las ovejas. Y si han tenido, yo no he tenido el privilegio de verlo, ¿verdad?, presencialmente, pero sí he visto videos que cuando hay un redil de ovejas, donde se cuidan las ovejas, las puede llamar cualquier otro pastor y no se van a ir. Pero cuando las llama el pastor de esas ovejas, el que las cuida y las carga cuando se tropiezan, se van con él. Porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y así mismo Jesús está explicando con esta magnífica ilustración acerca del redil de las ovejas. Y aún los fariseos seguían sin entender, y Jesús fue aún más directo con ellos. En Juan 10, 6 y 7 dice: Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo,
yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y en el versículo 11 Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, amados, nosotros que tenemos la escritura y podemos ir a ella, esto puede sonarnos súper claro para nosotros y entenderlo a la perfección, porque podemos ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estudiar su palabra y buscar por qué razón Jesús estaba diciendo y explicándole a ellos, yo soy la puerta, el que entra por mí, yo soy. Y el Señor, como vemos en esa porción, repite varias veces, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y para los fariseos, en ese contexto, que conocían la ley, Jesús les estaba diciendo que Él es el buen pastor, que se había profetizado desde el Antiguo Testamento y había llegado a buscar a sus ovejas. En Ezequiel 34:11, dice la palabra, porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. El buen pastor, Dios mismo, estaba delante de ellos y no lo quisieron ver. Estaban ciegos delante de Jesús. Jesús también profetizó su muerte delante de ellos, que Él iba a entregar su vida por las ovejas y que la iba a volver a tomar porque este mandamiento había recibido de Dios Padre. Jesús fue perfecto, Él no pecó en ningún momento. Y como no pecó, la muerte no lo pudo retener. Por eso resucitó al tercer día. Haciendo una aclaración, cuando los fariseos escuchaban el yo soy, Jesús le estaba diciendo delante de ellos, yo soy Dios. Yo soy Dios. Aquel gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que cuando Moisés le dijo a Dios, pero a nombre de quién voy a ir delante de Faraón, yo soy, te envío, yo soy el que soy. Y en esta porción nada más no, Jesús, cuando vamos a los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, podemos ver que Jesús en varias ocasiones decía, yo soy. De hecho, hay un evento que cuando él estaba en Getsemaní orando y lo fueron a buscar con Judas, los guardias le dijeron, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. ¿Y qué le pasó a los guardias? Cayeron postrados en tierra. Cayeron postrados en tierra. En esta porción del capítulo 10 hubo una división entre los judíos que se encontraban escuchando a Jesús y dijeron que algunos decían que tenía un demonio y que estaba loco. Y otros decían, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque en el capítulo 9, en el capítulo anterior, Jesús había sanado a un ciego. Y ellos hacían esas preguntas estando allí. Y había una división. Unos que decían, debe ser un demonio, está loco de lo que está diciendo. Y otros decían, de manera lógica y pensando, pero ¿acaso puede un demonio abrir los ojos de un ciego? En Juan 10, 22 y 26, antes del texto que vamos a estar viendo hoy, dice la palabra, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo,
dísnoslo claramente. Y ya vimos que él se lo había dicho en varias ocasiones, pero no lo entendían. Y dice el 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ese texto, ese versículo es clave. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ellos no lo entendían, estaban ciegos porque no pertenecían al redil de Jesús. No pertenecían. Y eso nos lleva al primer punto que lo he titulado Él nos conoce. Él nos conoce. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y muy probable, amados hermanos, ya han escuchado esta porción de las Escrituras, lo han leído varias veces y podemos ir haciéndonos preguntas y contestándolas a la misma vez para entender mejor el texto. Y lo primero que vemos en el texto es que las ovejas de Jesús oyen su voz. Las ovejas de Jesús oyen su voz. Y puede surgirnos la pregunta, pero ¿cómo yo puedo oír la voz de Jesús? Puedes escuchar la voz de Jesús leyendo su palabra en voz alta. Porque la palabra de Dios es Jesús. La palabra misma es Jesús, el verbo que se hizo carne, como dice Juan capítulo 1. El verbo, la misma palabra encarnada, estaba aquí en la tierra. El Señor sigue trayendo, iglesia, el Señor sigue trayendo a sus ovejas al redil por el poder de su palabra predicada. Muchos de los que estén aquí y yo mismo, si usted da vuelta para atrás en el tiempo, usted llegó aquí porque alguien le predicó la palabra y usted, el Señor cambió su corazón de uno de piedra a uno de carne y usted, el Señor lo trajo a esta iglesia local y lo unió a su cuerpo. Lo unió a su cuerpo. Pero si usted da en su mente tiempo atrás, y si usted lleva perseverando varios años, todo comenzó con que alguien le predicara la palabra a usted, el Evangelio. Y esa palabra no tendría efecto si el Espíritu Santo no está ahí. Cuando el Espíritu Santo obra en los corazones, entonces uno deja de estar ciego y vuelve a estar con vida en Cristo. Cuando ustedes compartan el Evangelio, están siendo instrumentos de Dios para traer sus ovejas a su redil. Las ovejas que son de Él ya las conoce de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y las llama por su nombre, porque Él las conoce. Y esto es impresionante porque nuestro Señor, escuche bien, nuestro Señor nos conoce personalmente. No es que nos conoce de lejos, no, es que nos conoce a cada uno de los que nos hemos arrepentido y hemos venido al redil a ser parte de su cuerpo. Nos conoce personalmente, nos conoce mejor que nosotros mismos. Nuestro Señor y Salvador nos conoce de antemano. Y lo más impresionante es que conociendo lo sucio que estamos por el pecado, que aún cometemos, Él se nos acerca y nos coge en sus brazos con amor, nos carga y nos cura, nos limpia.
El Señor, cuando el hijo pródigo se fue al mundo y gastó todos los bienes de su padre y le pidió la herencia, que prácticamente lo que hizo fue desear que su padre se muriera, pero cuando dice que estando allí en los corrales de cerdo, volvió en sí y dice, pero es que yo estaría mejor como uno de los siervos de mi padre que estando aquí en esta posición. Dice que él corrió a casa de su padre y en esa historia no vemos que el padre, con esos olores que él vino todo sucio, no vemos que el padre dijera, no, aguanta, vete a bañar y después nos abrazamos. No, dice que el padre, cuando usted busque esa historia, dice que el padre corrió y lo abrazó y dijo, vamos a celebrar que mi hijo ha vuelto. Así mismo es Jesús con nosotros. Él no espera, Él nos abraza aunque estemos sucios por el pecado, porque ya fuimos limpios por la sangre preciosa del Cordero. No nos desecha de su redil, porque tenemos seguridad de salvación en Él. No por nuestros propios méritos u obras. No depende de nuestros méritos ni de nuestras obras, sino por la única obra por la que fuimos salvados. Y eso fue por medio de la cruz del Calvario. Su obra en la cruz del Calvario hizo que seamos de sus ovejas. Tú y yo no hicimos absolutamente nada para merecer la vida eterna, porque es por gracia, un regalo inmerecido, que no lo merecíamos, pero su amor es tan grande, su gracia es tan grande, que nos lo brindó la vida eterna. Fuimos salvados por gracia. Nos salvó del infierno. Y muchas veces con mi vida, con nuestras vidas, no somos agradecidos por sus infinitas misericordias. Una oveja redimida por la sangre de Jesús lo va a seguir mediante el Espíritu Santo. No podemos seguirlo por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús, antes de subir, Él envió al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Para qué? Para que morara con nosotros y nos hiciera capaces de seguirlo, de vivir vidas dignas de su mensaje. Pero mientras vivamos, debemos buscar seguir a Jesús y crecer a su imagen. Porque Jesús nos llamó para que seamos discípulos de todas las naciones. En los evangelios vemos como ejemplo que los discípulos, muchos dejaron todo por seguir a Jesús. Pero Jesús fue quien los llamó. Un ejemplo extraordinario de un llamamiento eficaz fue el de Mateo, que estando recaudando impuestos, allí sentado en la mesa de los tributos, Jesús les dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. No cuadró la caja, no se preocupó por nada del mundo, sino que se levantó y le siguió. Y cuando usted se adentra en la historia y más en el contexto, por él dejar ese puesto, los romanos le podían picar la cabeza o crucificarlo también. Pero Mateo, Jesús le dijo, sígueme. Y él le siguió. Una oveja del Señor, cuando escucha su voz, la palabra le va a seguir porque le pertenece a Él. El Señor es quien escoge y llama a los suyos a su redil. En lo que debes reflexionar es si tú estás seguro de que estás en el redil. En eso es lo que debes reflexionar. ¿Estoy yo en el redil de Jesús? Podemos venir todos los domingos, podemos venir a todas las actividades que la iglesia tenga, podemos hacer lo que sea. Y si no te has arrepentido de tus pecados y no estás viviendo para la gloria de Él, no lo estás buscando en su palabra para ver cómo es Él e imitarlo, muy probable no estás siguiendo al buen pastor.
muy probable no ha habido una transformación en tu corazón. No ha habido un cambio para su gloria. Debes reflexionar en esto. Soy yo estoy seguro de que estoy en el redil de Jesús. Porque Jesús pagó por sus ovejas, no por toda la humanidad, no por toda la humanidad. Si no estás en Cristo, no tendrás vida eterna y perecerás eternamente en el infierno. Esto fue una de las primeras cosas en Romanos, que cuando yo llegué a Buenavista, el pastor Juan estaba predicando Romanos 8, y el Señor fue quien me abrió el entendimiento para yo entender que Jesús no había muerto por toda la eternidad, por toda la humanidad, perdón, sino que había sido ido a la cruz voluntariamente por algunos pocos, por sus escogidos, solamente, no por toda la raza humana. Él es quien escoge y la Biblia está plasmada de su elección. Él es quien escoge. Pero si te arrepientes, si todavía no tienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados y le sigues, Él te dará vida eterna. Porque Él es un Dios de verdad, Él no es mentiroso. Y lo que Él prometió, eso nos dará. En verdes pastos Él nos llevará y hasta su presencia y su gloria nos guiará. Y pasando el segundo punto, le he titulado, Él nos dio vida eterna. Él nos dio vida eterna. La vida eterna es por gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En su infinita misericordia nos alcanzó y nos llamó para darnos la vida eterna. Nosotros muchas veces pensamos que lo hemos ganado y también que somos merecedores de ser salvos. ¿Por qué? Porque desde pequeño, ¿verdad? Nos están enseñando que hay que sacar buenas notas para que no nos regañen en nuestros hogares. Después que hay que ir a la universidad para tener un buen trabajo, una buena profesión. Después hay que tener una buena profesión y un buen crédito para tener casa, y más en estos tiempos, ¿verdad? Que las cosas están tan caras. Y toda nuestra vida nos pasamos que hay que hacer para ganar. Y de momento chocamos con Cristo y Cristo nos dice, no, es que tú no tienes que hacer nada, ya yo lo hice todo en la cruz del Calvario. Y eso es una verdad que nos impacta en nuestras vidas, porque ahí nosotros pegamos a decir, pero ¿cómo que no tengo que hacer nada? No, es que tú no tienes que hacer nada. Ahora bien, como dice la carta de Santiago, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos viviendo para su gloria, va a haber un cambio. Y vamos a intentar hacer buenas obras para agradarle a Él, por vidas de agradecimiento a Él, por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros, iglesia, y es fuerte, pero nosotros lo único que merecíamos era pasar a la eternidad en el infierno por pecar contra el Dios 3 veces santo. Eso es lo que merecíamos nosotros. Lo que pasa es que nuestras mentes a veces no pueden tampoco entender a plenitud la santidad de Dios. No la podemos entender aún. Y en su infinita misericordia y su plan perfecto de salvación, envió a su Hijo unigénito para pagar por los pecados de nosotros, por los pecadores, el inocente a pagar por los culpables. Dios nos dio su palabra para que lo conozcamos. Dios nos dio el don de la fe para que creamos. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y cuando Jesús se fue a la gloria con Dios Padre, nos envió al Espíritu Santo. Y hacemos matemáticas, que es lo único que hemos aportado nosotros. El pecado. Él nos da todo. Él nos pone en una iglesia local
Él nos da pastores que velen por nuestras almas. Él nos da hermanos para fortalecernos en la fe. Él nos da la salvación. Él nos da la fe. Él nos da absolutamente todo. Lo único que hemos puesto nosotros, el pecado, vidas de desobediencia. Nada más. Todo proviene de Él. La palabra proviene de Él. Todo proviene de Él. No hemos puesto nada. Y Él es tan misericordioso, que esto lo escuché del pastor Sugel Michelén de la República. Él es tan y tan misericordioso que si analizamos nuestras vidas, cuando el Señor, por medio de su palabra, nos trae a su redil, a nuestra mente lo que viene son algunos pecados, los que nosotros conocíamos. Y Él no nos deja, el Dios Padre es tan misericordioso que no deja que el pecado, nuestra conciencia nos aplaste. ¿Por qué? Por ejemplo, poniéndoles de mi ejemplo, uno sabe que robar es pecado. Y cuando uno viene a los pies del Señor, uno diría, ya, es que yo robé en algún momento. Y yo hice esto, hice lo otro. Pero el Señor nos revela algunos pecados. Pero cuando nos metemos a su palabra, poco a poco, para crecer en pos de la santidad, para no estar igual que como cuando llegamos, y vamos creciendo poco a poco en su palabra, vamos viendo que el orgullo es pecado. La falta de contentamiento es pecado. El no tener amor por los hermanos es pecado. Y vamos viendo cómo el Señor ha dejado en su palabra para que poco a poco nosotros vayamos luchando y batallando contra el pecado. Y así poder siguiendo crecer a su imagen para estar capacitados para toda buena obra. ¿Qué hemos puesto nosotros en la salvación? Nada. Solamente nuestro pecado y nuestras vidas de desobediencia. Y muchas veces, amada iglesia, podemos caer en el legalismo rápidamente. Esto es otro ejemplo que escuché de una predicación, de cómo a veces nos va mal en un día y decimos, no, eso fue que yo no leí la palabra. Y al otro día tú te levantas y lees el capítulo completo del Evangelio de Juan, completo de rabo a cabo. Y ahí tú dices, no, este día antes de salir de casa, como yo oré 2 horas y como yo leí la palabra, me tiene que ir bien. Y es como forzando a Dios a que no es que yo hice esto. Y ahí caemos en legalismo. No, todo obra para bien para los que aman a Dios. Todo, aunque sean situaciones difíciles las que estemos pasando, todo obra para bien. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama a tal nivel que no podemos comprender su infinito amor. Dios nos ama a tal nivel que no podemos comprender su infinito amor. Hay una ilustración del fallecido pastor John MacArthur que a mí me impresionó mucho. Y creo que él no lo utilizó en un sermón como ilustración, sino creo que fue en una entrevista. Y desde ahí la guardé. Y era que John MacArthur, cuando él se encerraba en su oficina a estudiar, cuando su hijo estaba pequeño, el hijo entraba a la oficina y John MacArthur le preguntaba, ¿me amas? Y que el nene iba donde él sin hablar, se trepaba en la falda y lo cogía por el cuello y lo apretaba bien duro. Y después el hijo le decía, así yo te amo, con ese apretón que le daba el hijo. Y él aprovechaba para predicarle el evangelio a su hijo. Y él le decía, ¿sabes cuánto Dios te ama? Y el hijo le decía, ¿cuánto, papá? Mira por ese horizonte y tú ves allá, por encima del horizonte, una cruz. Así te ama Dios. Porque entregó a su hijo en aquella cruz por amor a los pecadores. No podemos comprender la escala de amor de Dios para con nosotros.
¿Cuántos de nosotros entregaría a un hijo, un familiar, por pecadores? Por personas que saben que le van a hacer mal a tu hijo o a tu familiar. Ninguno. Apuesto que ninguno lo haría. Ninguno. Pero Dios, sabiendo todas las cosas en su soberanía, y envió a su hijo a morir en la cruz. Y el hijo fue obediente. Hasta el fin fue obediente. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús, orando en Getsemaní. Dice Efesios 2, 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él les dará vida eterna. Y a mí me ha pasado que a pasar de los años a veces he dudado si soy salvo, aún conociendo las Escrituras, y hay veces que no me siento seguro de ser salvo. Pero luego recuerdo y me hablo a mí mismo, reflexiono conmigo y me acuerdo de las verdades de la palabra de Dios. Que mi salvación no depende de mí. Fue Cristo quien pagó y Él nos mantendrá seguros hasta que Él vuelva o nosotros vayamos a su presencia. La salvación no se pierde. Si te arrepentiste de tus pecados y el Señor abrió tus ojos para entender su evangelio, su escritura, no puedes perder la salvación. Puedes descansar y sentirte seguro en Jesús. Jesús, iglesia, no hizo el intento de salvarnos en la cruz. Él nos salvó y punto. Él no hizo el intento, Él nos salvó y punto. Ahora podemos tener esa seguridad de la vida eterna en Él, en Cristo. Pero el que todavía no ha creído en Jesús, en su obra, y no está viviendo para su gloria, todavía la ira de Dios Padre está sobre ti. Y si murieras, no serías declarado inocente delante de Él, porque no tendrías al abogado, al gran intercesor, que abogue por ti en el santo tribunal de Dios Padre. Tendrás que pagar por la eternidad, por pecar contra el Dios Santo. Pero si te arrepientes de tus pecados y comienzas a vivir una vida que glorifica a Dios, buscándole en su palabra, buscando qué quiso decir Jesús, cómo fue su vida, qué nos quiere dejar saber Dios con este libro para que le conozcamos, y te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y en aquel día tendrás un abogado intercesor que se parará y le dirá a Dios Padre, Él es inocente porque yo pagué por sus pecados. Los que han creído y son de sus ovejas, no teman, porque el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Y llegando al punto 3, en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Dice los versículos, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. En Jesús estamos seguros y tenemos la seguridad de salvación. Si el Señor te llamó y eres salvo, vas a prevalecer hasta el fin. Vas a prevalecer hasta el fin. Y el Señor seguirá trabajando con tu vida para hacerte a su imagen y semejanza. Y debemos obedecerle y luchar contra el pecado que todavía mora en nosotros. Iglesia, si no sientes una guerra contra el pecado, muy probable no estás haciendo
una autoexaminación de ti mismo sincera, porque a veces no somos sinceros ni con nosotros mismos, sino que el orgullo nos ha cegado y pecaminosamente da paso a la desobediencia. Por eso nosotros debemos luchar ardientemente contra el pecado que mora en nosotros. Nuestra seguridad está en Cristo y podemos estar seguros que nadie nos va a arrebatar de su mano. Y aunque puede en esta parte surgirnos la pregunta de, entonces, si nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿por qué hay hermanos que se han ido al mundo y no han vuelto? Puede surgirnos la pregunta. De manera simple, no eran nuestros hermanos. Nunca fueron parte del cuerpo. Nunca se arrepintieron de sus pecados. No eran ovejas del Señor. No escucharon su voz. ¿O acaso diremos que Dios se equivocó al decir que nadie las va a arrebatar de su mano? De ningún modo. Al que el Señor salva va a prevalecer hasta el fin. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién nos prometió la vida eterna? Jesús. Versículos 4 y 6, el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Y este versículo es clave también. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y es totalmente contradictorio decir que yo soy hijo de Dios y no buscar en su palabra cómo anduvo Jesús para yo andar como él. Es totalmente contradictorio no interesarme por su palabra, no tampoco por su iglesia local en la que el Señor me ha puesto. Si no tengo todo esto en alta estima, debo evaluar mi vida, arrepentirme y pedirle al Señor que renueve mis fuerzas para seguirle. Porque ¿cómo voy a decir que amo al Señor y no amar la iglesia en la que Él me puso? ¿Cómo voy a decir que amo al Señor y no interesarme por la iglesia, por los hermanos? Si no amamos a los hermanos con los que tenemos comunión, ¿cómo vamos a decir que amo a Dios? ¿Cómo podré decir que amo a Dios y no tener en alta estima la comunión con mis hermanos? ¿Cómo no interesarme? Y a veces, reflexionen esto, a veces estamos en piloto automático. Y hasta los cultos el domingo venimos en piloto automático. No tenemos en mente a quién venimos a adorarle. Al Dios 3 veces santo y al Cordero. Tenemos que venir con eso en mente y reflexionando. Que no estemos en piloto automático. Dice Romanos 8, 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y muchos pastores han dicho de forma jocosa que aquí Pablo se detuvo, miró la lista y dijo, ¿qué me falta?
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos podrá separar de su amor. Si estamos en su redil, nada nos separará de su amor. Jesús nos dio la seguridad de ser salvos por su obra y podemos descansar en Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas. Y escuchen esto, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y guardián de nuestras almas? El Señor Jesucristo. Nuestro buen pastor vela por nuestras almas, y eso podemos estar completamente confiados en nuestro Señor y Salvador. Hay personas que son salvas y en ocasiones en trayectos de su vida dudan en ocasiones de su salvación. Y hay otras personas que pueden sentirse muy seguras y aún estar ciegos y no ser salvas. Que te preguntes si eres salvo o no dentro de ti es una buena señal de que Dios está obrando. Pero si te da igual, muy probable no sea de su redil ni de su oveja. Si a ti te da igual glorificar a Dios, si te da igual su palabra, si te da igual dar culto, sí o no, si te da igual tener comunión o no con los hermanos, debes evaluar tu vida. Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará paz. La puerta sigue abierta. El Señor sigue esperando por sus ovejas, las cuales compró con su sangre. Pero escuche bien, si todavía no le sirve el Señor, un día esa puerta cerrará y Él vendrá con poder y gloria, no a ser crucificado nuevamente, no, buscará a los que son suyos, a los que le pertenecen, y ya no podrás entrar a su redil, será tarde. Porque dice la palabra que toda rodilla se doblará, la de los cielos, la de la tierra y debajo de la tierra, y todos tendrán que proclamar al Cordero inmolado, el que murió en la cruz. Unos dirán en aquel día: me lo dijeron y no lo creí. Y otros dirán: gloria al Cordero que vino a buscar a sus ovejas. Y irán a la eternidad a adorar a Dios Padre y al Cordero. Si todavía no has creído en la obra de Jesús, arrepiente de tus pecados y síguelo, porque sus ovejas, como dice el texto, oyen su voz y le siguen. Pongamos nuestra mirada en Jesús, que Él es la muestra de nuestra seguridad de salvación. Él pagó por nosotros y nos sostendrá hasta que Él venga o nosotros vayamos a su presencia. A nosotros no nos costó nada, porque es por gracia. Pero a Él le costó ser avergonzado y costó su vida, ser abofeteado, escupido. Le pusieron una corona de espinas y después ser crucificado, una muerte horrenda. Tanto así que si usted busca en la historia, los romanos no crucificaban romanos, a menos tendrías que haber hecho algo atroz para que un romano crucificara a un romano, porque era algo bárbaro. Y el Señor murió la muerte de cruz por amor a nosotros. Él es fiel y justo y cumple sus promesas. Tan grande amor tuvo por nosotros que se entregó a morir la muerte de cruz para salvarnos del infierno eterno y de la ira de Dios Padre. Él bebió toda esa copa de la ira de Dios Padre, sintió el abandono de Dios Padre por amor a nosotros.
el Rey de Reyes, que dio su vida, pero resucitó al tercer día, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero concluir leyéndoles una porción de Juan 17, del 20 al 26, donde Jesús estaba haciendo una oración intercesora, y dice así la palabra: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Hasta aquí, amada iglesia, dichosos los que no vieron y creyeron. Oramos. Amantísimo Dios y Padre, gracias por tu palabra, porque nos alimentas y nos llevas a ver de pasto, Señor, a descansar en ti. Te pido, Padre, que salgamos confiados en que nadie nos pueda arrebatar de tu mano, que estamos seguros en ti, Padre, y aunque a veces vengan problemas y aflicciones en esta vida, podamos estar confiados, Señor, en que tú permaneces con nosotros, en que ya tenemos la vida eterna y que iremos en algún momento a tu gloria, a exaltar y glorificar tu nombre por la eternidad, Señor. Ayúdanos a no estar pensando en los afanes de este mundo, sino que estemos buscando tu rostro constantemente en la palabra, para que podamos seguir creciendo de gloria en gloria, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, para que otras personas puedan llegar a tu redil, Señor, a tu cuerpo, y puedan también descansar como estamos nosotros, en que tenemos salvación y vida eterna, Señor. No sabemos quién está afuera que sea salvo o no, Padre, pero ayúdanos a predicar tu palabra fiel, Señor, para que ésta transforme los corazones y ellos puedan también llegar a tu redil, Señor. Oh Padre, y cuando venga el Cordero a buscarnos, Señor, que podamos, Señor, escuchar que fuimos fiel, Señor, a ti. Te pedimos todas estas cosas en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.